En junio del 2026, el saldo neto de crédito de las cuentas de corretaje en Estados Unidos llegó a un mínimo histórico de 1 billón de dólares. Del dinero total invertido relacionado con estas cuentas de estos inversores, es decir, de los 1,94 millones de dólares, aproximadamente el 77% está financiado con crédito prestado y solo el 23% es dinero propio de los inversores. ¿Qué implicaciones tiene esto? Bueno, este nivel extremo de apalancamiento financiero aumenta el riesgo de ventas forzadas porque si el mercado cae con fuerza, muchos inversores recibirán margin calls y tendrán que vender activos para cubrir la deuda, lo que puede acelerar y profundizar las bajadas. Esto, por tanto, refleja un apetito por el riesgo muy elevado y deja al mercado más vulnerable a correcciones bruscas que en periodos con más efectivo disponible. Bienvenidos al análisis de hoy, domingo 26 de julio del año 2026. Vamos a ver qué es lo que está pasando en el mercado, qué es lo que está pasando en el mundo. Vamos a hablar de un montón de cosas, de inteligencia artificial, como suele ser habitual, pero también vamos a hablar de temas como, por ejemplo, el mercado de la vivienda y vamos a desmontar algunos comentarios de gurús financieros que circulan por internet para que no cometas errores caros. Antes de seguir, este contenido es educativo e informativo, no constituye asesoramiento financiero ni garantiza resultados y las decisiones de inversión conllevan riesgos que deben basarse en tu situación personal y el consejo de un profesional cualificado. ¿Y quién soy yo para contarte todo lo que vas a escuchar? Yo soy Ignacio Silvestre y soy asesor financiero certificado por EFPA y agente registrado en Banco de España y en la Comisión Nacional de Mercado de Valores. Y llevo más de 10 años asesorando a clientes con dinero real. Hago hincapié en lo de clientes con dinero real porque encontráis muy poca gente en internet y en YouTube, concretamente hablando de dinero, que se dedique profesionalmente a llevar patrimonio de personas, directivos, perfil sanitario, empresarios, etcétera. Si no lo has hecho ya, suscríbete al canal y activa la campanita, y si quieres elevar tu nivel de cultura financiera, suscríbete a mi newsletter gratuita que la puedes encontrar en ignaciosilvestre.com. Te dejaré un link en la descripción de este contenido para que puedas acceder de forma directa. Y si quieres ya escribirme un WhatsApp y abrir conversación conmigo, te dejo un código QR que si lo escaneas te va a llevar a un mensaje directo a mi teléfono y a partir de ahí podemos hablar. También te dejaré un link para que pinches y te lleve directo a este WhatsApp en la descripción de este vídeo. Bien, la inversión en inteligencia artificial sigue explotando. Morgan Stanley proyecta que el gasto de capital, es decir, el CAPEX de las grandes tecnológicas, podría alcanzar los 1,16 billones en 2027, con Google liderando el gasto en 350.000 millones de dólares y Amazon siguiéndola con 308.000 millones de dólares. Esto ya lo hemos comentado en análisis previos. El gasto ha pasado de 413.000 millones de dólares en 2025 y nos vamos a 1,16 billones de dólares. Una auténtica barbaridad. Y para que tengamos en cuenta la magnitud de esta inversión, los centros de datos en los cuales se está invirtiendo tanto capital, pensemos que son infraestructuras colosales. En esta imagen que estáis viendo en pantalla, si estás viendo esto por Spotify no lo verás, pero si ves esto por YouTube sí, vas a ver el centro de datos de Meta en Luisiana, que a escala sobre la ciudad de París en Francia ocupa prácticamente toda la ciudad de París en superficie. Este centro de datos se llama Hyperion y en números tiene 5 gigavatios de potencia. Hay una inversión hecha aquí de 50.000 millones de dólares, que es el doble de lo que se había anunciado inicialmente, y la superficie equivale a 4 veces Central Park. Y de hecho se han construido 10 centrales de gas para hacer que todo esto funcione. Como podemos ver, compañías que históricamente han sido asset light, o lo que significa en español ligeras en activos, es decir, compañías de servicios que prácticamente no tienen activo fijo ni infraestructura más allá de una oficina y empleados, se están convirtiendo en compañías muy intensivas en capital, como podría ser una compañía industrial. Tanta inversión sin retorno tangible está castigando la cotización de las 7 magníficas, que son las compañías que principalmente están invirtiendo en esta inteligencia artificial. Las 7 grandes tecnológicas americanas acaban de perder 797.000 millones de dólares de capitalización en un solo día. La mayor caída
desde el colapso arancelario del 2025. ¿Y por qué han caído en bolsa esta semana estas empresas tan importantes y grandes? El detonante ha sido el gasto en inteligencia artificial de estas compañías, con Alphabet sola proyectando 205.000 millones de dólares de gasto este año. Y los inversores empiezan a preguntarse, oye, ¿dónde está el retorno de todo esto? Porque si antes yo era accionista de una empresa que no paraba de crecer, que tenía un incremento de free cash flow, de flujo de caja libre enorme, lo cual es una característica muy deseada para un inversor, y ahora mismo todo ese dinero se está yendo a otro lado, necesito que confirmes y me hagas ver que todo ese dinero que estás desviando a otro sitio va a tener un retorno, y la paciencia evidentemente siempre tiene un límite. Por tanto, la pregunta es cuándo va a llegar la productividad real derivada de todo este gasto en inteligencia artificial. Al igual que pasó con el desarrollo de Internet, donde veníamos de una productividad anual del 1,5%, luego con el boom creció esa productividad del año 95 al 2004 al 3%, y luego ya hubo una consolidación, esa aceleración de la productividad, sobre todo aceleración de la productividad que sea computable a la inteligencia artificial, es clave para que el dinero de los inversores siga fluyendo hacia estas compañías. La mayoría de empresas, la mayoría de organizaciones actualmente en el mundo reportan mejoras de eficiencia y productividad, más o menos el 66%, me refiero utilizando inteligencia artificial, y muchas de estas reinvierten esos beneficios en más automatización, upskill o expansión en lugar de solo recortar personal. Esto ya lo vimos la semana pasada, que nos hemos creído en la narrativa de que la inteligencia artificial va a destruir el empleo, y resulta que no, y tiene lógica, porque al final, si tú como empresa ves que eres más productivo, pues a lo mejor no te interesa desprenderte de gasto, te interesa mantener ese gasto en personal y hacerte más grande y crecer, aprovechar esa palanca de la inteligencia artificial para crecer manteniendo tu plantilla o incluso contratando personal especializado. Sin embargo, solo una minoría de esas empresas, entre el 20 y el 40%, ve actualmente un impacto material en beneficio operativo, o por ahora por lo menos no. Muy pocas están percibiendo ese retorno sobre la inversión derivado de la inteligencia artificial. Mientras tanto, los acreedores de las compañías grandes tecnológicas piden más interés por la deuda que estas empresas están emitiendo. Si vemos los spreads de crédito de los bonos de las grandes tecnológicas como Google, Microsoft y Amazon, están disparándose desde el 29 de mayo. Eso significa que los inversores de deuda las ven más arriesgadas, sobre todo por el enorme gasto que están llevando en inteligencia artificial y en chips. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues puede ser una señal, entre comillas, de alerta, dado que el mercado de bonos ya está diciendo que cuidado con la financiación de inteligencia artificial, porque a lo mejor no es el momento de comprar a lo loco, que es lo que está pasando actualmente. No es el momento de invertir a lo loco, a lo mejor es momento de ver qué pasa con el resto de empresas que están invirtiendo y luego nosotros ir detrás, que es la estrategia que está utilizando, por ejemplo, Apple, y luego lo veremos. Pero, sinceramente, cuando tú tienes tanto dinero y generas tanto dinero como son estas grandes compañías que han liderado el mercado durante los últimos años, no quieres perder la oportunidad de invertir en lo que probablemente sea la mayor revolución en la historia a nivel empresarial y a nivel incluso evolutivo como seres humanos. Es lógico que estén haciendo estas apuestas tan potentes. Y además es difícil resistirse a invertir en una industria con un crecimiento de uso tan explosivo. Fijémonos, por ejemplo, que los tokens procesados globalmente han pasado de 2,2 billones con B en el primer trimestre del 22 a 38.000 trillions, ¿no? en lenguaje americano, digamos. Es decir, esto supone un crecimiento de 17.000 veces. Es decir, es un crecimiento totalmente explosivo en estos solamente 4 años que llevamos de era de la inteligencia artificial. Y cuando tú, como empresa, ves que hay un uso tan intensivo y tan explosivo de algo, percibes que puede haber interés o demanda por parte de muchos clientes. Por tanto, te interesa dirigir ahí el capital para poder coger y aprovechar esa oportunidad. Las recompras de acciones están colapsando. Hay un nuevo lugar donde invertir. Las recompras trimestrales de acciones para los hiperescaladores continúan desplomándose. Es decir, las empresas como Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Oracle,
todas estas empresas históricamente han devuelto el dinero al accionista vía recompra de acciones, no vía reparto de dividendos. ¿Y por qué una recompra de acciones supone devolver el dinero al accionista? Pues porque si yo tengo en una empresa un 1% de ese capital, de esa empresa, y resulta que la empresa coge y con su dinero propio, con el que genera por las operaciones que hace en el día a día, va al mercado y dice, oye, voy a recomprar acciones de mi propia compañía. Pues claro, resulta que si compran, por ejemplo, la mitad de las acciones, mi trozo del pastel pasa de ser automáticamente del 1 al 2%. Significa que si yo no pongo ni un euro de mi dinero, pero yo ahora en lugar de poseer el 1% de la empresa, poseo el 2%. ¿Por qué? Porque la compañía ha hecho una recompra de acciones y si tengo un porcentaje mayor de acciones sobre una empresa, significa que también me corresponden más beneficios. Por tanto, las empresas se revalorizan en bolsa porque el beneficio por acción sube debido a estas recompras. Digamos que antes el dinero volvía al accionista vía recompras y ahora se va al hormigón y al cobre de los centros de datos. El verdadero cuello de botella, sin embargo, está en la energía necesaria para llevar a cabo todo el proyecto de IA. Se proyecta que la demanda de energía en los centros de datos en Estados Unidos aumente un 253% desde los niveles de 2026 hasta un récord de 194 gigavatios para 2035, con los centros de datos esperando consumir aproximadamente el 20% de toda la electricidad de Estados Unidos para ese momento, respecto al 6% que actualmente se está consumiendo. Es decir, estamos en un punto donde la inteligencia artificial está consumiendo el 6% de toda la energía que se consume en Estados Unidos y se pretende ir del 6 al 20% hasta el 2035, en cosa de 9 años. Esto lo que hace es confirmar que la electricidad es el verdadero cuello de botella de la inteligencia artificial, ya que la capacidad de cómputo ahora está menos limitada por cuántas GPU puede comprar una empresa y más limitada por si hay suficiente energía física disponible para conectarlas y hacerlas funcionar. ¿Cuáles son las empresas clave que se van a beneficiar o se están beneficiando de esta necesidad de energía y que además son empresas que en la vida diríamos que son compañías relacionadas con inteligencia artificial? Pues os voy a poner 4 ejemplos. El primer ejemplo es Vistra. Vistra Energy es una compañía que produce y vende energía procedente de gas y de también nuclear. Y la relación directa con la inteligencia artificial es que da energía constante a los centros de datos de la inteligencia artificial. Otra compañía es Eaton, que fabrica equipos para repartir y proteger la electricidad. ¿Qué relación tiene esto con la inteligencia artificial? Pues que sus aparatos llevan la energía de forma segura a los servidores de la inteligencia artificial. Pero no todo tiene que ver con energía pura y dura. Por ejemplo, Vertiv fabrica sistemas de refrigeración para los centros de datos. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial genera mucha temperatura y hay que refrigerar. Esto evita que los centros de datos, los servidores de la inteligencia artificial, se calienten demasiado. Y por último hay otra compañía también líder que es Cameco, que extrae uranio para centrales nucleares y el uranio genera electricidad limpia y estable que necesita la inteligencia artificial. Son 4 ejemplos de empresas que si te dicen hace 2 años que esta es una empresa beneficiada por la inteligencia artificial, a lo mejor no te lo crees y sin embargo ahí están, puesto que, como digo, la inteligencia artificial es como si fuera la industria del petróleo, la industria del ferrocarril o otro tipo de industrias donde hay una cadena de valor enorme para que algo funcione. Hay muchas compañías y muchos tipos de sectores involucrados y el sector energético es clave para el desarrollo de la inteligencia artificial. Alguno podría decir, oye Nacho, pues qué guay, ¿no? Voy a invertir en estas empresas. Pues no lo recomendaría. Primero, porque no recomendaría nunca invertir en acciones individuales porque es un juego perdedor, ya lo explican otros análisis, pero hacer stock picking es básicamente seleccionar acciones individuales. Tienes una probabilidad de éxito bajísima, está demostrado en un estudio que hizo Bessenbeiner, que es un profesor de la Universidad de Arizona. Otro día lo explicaré, pero no lo recomendaría nunca. Pero es que además de eso, está todo descontado, chicos. O sea, Vistra, por ejemplo, su crecimiento de beneficios en los últimos 5 años ha sido el 61%, pero las acciones de Vistra han subido en los últimos 5 años un 871%. En el caso de Eaton, la
El crecimiento de facturación ha sido del 45%, pero el crecimiento bursátil ha sido del 180%. Y en el caso de Vertif, el crecimiento de facturación ha sido del 117% en los últimos 5 años, pero es que la revalorización bursátil ha sido del 1028%. Está todo descontado, chicos. Está todo descontado. El mercado siempre va por delante, ¿no? Oye, ¿qué pasaría con el consumo en Estados Unidos si hay una corrección importante? Porque aquí hay un tema clave y es que no nos olvidemos que las economías desarrolladas como son la occidental europea y Estados Unidos o Canadá o Australia dependen mucho del consumo, dependen mucho del gasto de las personas. ¿Y qué pasaría si hubiera una corrección en los mercados importante? Pues si tenemos en cuenta, como indica este gráfico de Goldman Sachs, que en Estados Unidos aproximadamente el 50% del dinero de la gente está invertido en bolsa, frente, por ejemplo, a Europa, que está alrededor del 35%, o en Japón alrededor del 25%, si hay una corrección del 25% en bolsa, significa que los americanos, que tienen la mitad de su patrimonio financiero en bolsa, van a ver cómo en cuestión de meses van a tener una parte importante menos de capital. Y si tú tienes menos dinero, al final te vas a animar menos a salir a comprar, a salir de viaje, a cambiarte el coche o a reformarte tu casa. Por tanto, una caída en los mercados puede generar ese llamado efecto riqueza, que lo que hace es frenar el consumo. Y si se frena el consumo, el crecimiento económico es extremadamente complicado. Antes veíamos que el abuso del apalancamiento está en máximos, pero es que además la asignación de efectivo por parte de los inversores minoristas acaba de llegar a niveles mínimos importantes. ¿Qué significa esto? Significa que básicamente la gente está más pelada que una rata a nivel de efectivo. No significa que no tengan patrimonio, pueden tener patrimonio inmobiliario, pueden tener patrimonio empresarial, incluso pueden tener activos financieros invertidos, pero lo que es cash contante y sonante en cuentas corrientes, ahora mismo estamos en mínimos históricos. Situaciones parecidas en el pasado llevaron a correcciones o mercados bajistas como en el año 98, en el año 2000, en el año 2018, en el año 2020 o en el año 2021. ¿Significa esto que como estamos en mínimos de efectivo, los inversores están en mínimos de efectivo, va a haber una corrección bursátil mañana? No, yo no sé si mañana va a haber una corrección en los mercados financieros importante. Lo que tengo claro es que en algún momento va a haber una corrección importante en los mercados financieros, porque los mercados son cíclicos y porque los mercados se basan en emociones y en inversores que tienen emociones y se basan en la euforia y en el miedo. Y cuando un mercado crece por encima de aquello que lo justifica, en algún momento hay una cosa que se llama regresión a la media, lo cual implica que habrá una caída para ajustarse al crecimiento histórico del mercado. Y en esos momentos son momentos de gran oportunidad para el que está correctamente asesorado. Para el que no está correctamente asesorado es un momento muy duro porque muy probablemente acabe vendiendo en pérdidas, como está demostrado ya con infinitos estudios que han explicado cómo los inversores, cuando los mercados corrigen, en lugar de aprovechar y comprar, lo que hacen es vender. Si alguien tiene dudas de lo que estoy hablando, que vaya a internet y que lo pregunte en una IA y que le dirá los datos. Google acaba de presentar resultados. Acaba de entregar uno de los resultados trimestrales más sólidos, con los ingresos de la parte del cloud creciendo un 82% y los márgenes operativos alcanzando un 36%, pero el mercado se centró en varios factores sorpresa, incluidos otro aumento de 15.000 millones de dólares en CAPEX en solo 3 meses, un aumento mayor de lo esperado en 2027 y una dependencia temporal en capacidad de terceros más costosa. Además, ese gasto empujó el free cash flow trimestral a negativo por primera vez en 20 años. Es decir, señores, aquí Google acaba de presentar unos resultados cojonudos y ha caído en bolsa, no, si no recuerdo mal, caía un 7%. ¿Cómo es posible que una empresa top que reporta algo positivo cae en bolsa? Pues principalmente porque el mercado es esquizofrénico la mayor parte del tiempo, y si hay 10 cosas que analizar y 9 están muy bien, pero hay una que está mal, habrá momentos en la historia, dependiendo del sentimiento de mercado, donde esa una cosa que está mal, o ese factor, que no es, o ese dato que no es positivo,
no se le dé importancia y hay momentos en la historia donde en función del ánimo del mercado, del sentimiento de mercado, ese pequeño dato que no ha salido conforme lo previsto puede causar una corrección, como es el caso. Y en este caso ese dato que ha defraudado a los inversores ha sido ese primer free cash flow trimestral de 5.000 millones de dólares negativo. ¿Qué significa esto? Esto significa que la compañía hasta ahora, desde su fundación, siempre ha generado free cash flow positivo, lo cual quiere decir que ganaba dinero, que generaba cash, que ganaba dinero contante y sonante, vamos. Pero ahora, digamos que ha gastado más de lo que ha ganado, 5.000 millones de euros concretamente. Con lo cual esto hace pensar a los inversores que, ojo, porque yo te compré y me enamoré de ti porque eres una cash machine, eres una máquina de hacer caja y ahora me estás diciendo que ya no haces caja, que ahora gastas caja. Con lo cual, quizá me tenga que replantear la inversión. Y Apple, que es una de las grandes compañías y que por cierto acaba de romper máximos históricos, Apple sigue a lo suyo. Mientras el resto de empresas tecnológicas, el resto de Big Tech, quema cientos de miles de millones en centros de datos en inteligencia artificial, Apple se mantuvo al margen. Y los inversores pensaban al principio que esto era una debilidad, pero parece que ahora es una genialidad. Porque lo dicho, Apple sumó 650.000 millones en valor de mercado en 3 semanas e imprimió un nuevo máximo histórico, mientras los gastadores en inteligencia artificial fueron castigados. A veces, la decisión de ubicar el capital más inteligente es no hacer nada, es no ubicar el capital. No siempre tienes que acudir a cualquier tipo de oportunidad que surja y esto lo podemos extrapolar a nuestra economía personal. No hace falta irse a una gran empresa americana. No todo lo que vemos son oportunidades en esta vida muchas veces. Si tenemos dinero, hay gente que cuando tiene dinero le quema. No por gasto, que también, sino por oportunidades de inversión. Conozco muchos inversores que nada más pueden y se recapitalizan un poco, compran un piso. Y les da igual que ese piso lo estén comprando. Hablo de un piso para invertir, una vivienda para invertir. Les da igual que la rentabilidad de ese piso sea un 0, que sea un 10. Compran. Y es un gravísimo error alocar o destinar capital a compra de activos o asignación de ese dinero a inversiones cuyo retorno esperado va a ser 0 o prácticamente 0. No digo que toda la inversión en inteligencia artificial que se está haciendo vaya a tener un retorno negativo. Hasta ahora así es, pero no sabemos lo que pasará en el futuro. Pero sí digo que Apple aquí ha hecho una jugada maestra muy inteligente, o por lo menos eso parece hasta ahora, de no meterse en la carrera de la inteligencia artificial y el mercado le está premiando por ello. La deuda para invertir rara vez puede crecer hasta el infinito. Me refiero a la deuda que los inversores particulares piden prestado para poder invertir. Hemos empezado este vídeo explicando o analizando esa situación anómala o extrema de que la gente está pidiendo dinero prestado para invertir, lo cual es una auténtica locura, pero el ser humano funciona así. Y lo que podemos ver en este gráfico es que la deuda margin, que se llama, que es la deuda solicitada para invertir, acaba de dispararse a una zona cercana a la zona que tenía en el año 2000, 2007, 2021, y cada pico de deuda margin por encima del 40% interanual coincidió con el techo de mercado antes de una caída fuerte. Insisto, ¿significa esto que vaya a haber una caída fuerte? No lo tengo ni idea, ni me importa, ni me preocupa. Y alguno dirá, joder, Nacho, ¿por qué no te preocupa que estemos en una situación donde pueda haber un máximo histórico y luego una gran corrección? Pues porque tanto yo como mis clientes tenemos estrategias de inversión que están preparadas para entornos de alta volatilidad. Y cuando hablo de preparadas me refiero a estrategias que vamos a utilizar para aprovechar esa próxima caída que va a venir para rentabilizar y generar valor en el largo plazo. Cambio de tema, renta fija. Aquí tenemos el gráfico del TLT. TLT es la cesta de bonos a 20 años americanos. Desde el año 2002, este ETF que comprende bonos americanos a 20 años creció como la espuma hasta el máximo de 2020-2021 y desde entonces ha caído de $180 de valoración a 87. Una auténtica
una auténtica locura la sangría que ha habido en renta fija. Yo en 2017, y aquí lo podéis ver, escribí un artículo, y este artículo se llamó ¿Por qué los planes de pensiones en renta fija van a perder y cómo evitarlo? Y esto lo publiqué concretamente el 2 de noviembre del 2017. Durante 5 años pareció que me había equivocado, pero no me había equivocado, simplemente me había anticipado demasiado. Importante porque recuerdo, y este gráfico lo he sacado precisamente de ese artículo, en 2017 el mayor tipo de activo que recogió entradas de inversores fue la renta fija con 232.000 millones de euros en España. Es decir, en 2017, cuando yo publiqué, a finales del 2017, cuando yo publiqué un artículo explicando por qué la renta fija estaba en burbuja y por qué la mayor parte de gente que estaba invertida en renta fija a través de fondos o planes de pensiones concretamente iban a perder pasta, fue el mismo año en el cual todos los inversores pusieron mucho dinero en renta fija. O sea, fue la clase de activo por excelencia. En bolsa se metieron solamente 132.000 millones. Increíble. Increíble. ¿Soy adivino? No, no soy ningún gurú ni soy adivino. De hecho, odio los gurús y hoy voy a desmontar algún gurú porque veo tantas tonterías y tantas cosas mal hechas en internet que sinceramente voy a desmontar algunos gurús a partir de ahora en mis análisis para que veáis y aprendáis cómo identificar un gurú y cómo evitar hacerle caso para perder vuestro dinero. Pero ¿por qué yo entendía que había una burbuja, entre comillas, en renta fija? Pues porque veníamos de una era al 0% de tipos de interés. Y cuando sabes que o entiendes que la renta fija está muy correlacionada, inversamente correlacionada con los tipos de interés y partimos de una base de tipos al 0% o al menos 0,5% incluso, margen para bajadas de tipos no hay, con lo cual significa que solamente puede haber margen para subidas de tipos. Y si sabemos que la relación entre los tipos de interés y el precio de la renta fija es inverso, significa que lo más probable es que en algún momento, si repuntara la inflación como pasó después del COVID, subieran tipos y entonces vino todo el desastre de la renta fija que acabamos de ver. De hecho, el que me hizo caso después de leer este artículo, entre ellos todos mis clientes, se han ahorrado un 34% de pérdidas por habiendo salido de renta fija de larga duración, ¿vale? La otra cara de la moneda con esta caída de la renta fija es que la renta fija presenta ahora mismo un mejor punto de entrada que en los últimos años, cuando las yields globales estaban prácticamente en cero o en negativo, como podemos ver aquí. Es decir, si ahora mismo la yield de los bonos está en torno al 3,5% a nivel global, pues oye, ahora sí que es un momento razonable para empezar a coger exposición en renta fija, sobre todo renta fija dentro de una planificación, dentro de un asesoramiento y dentro de un acompañamiento. Esto no es recomendación de inversión, no estoy diciendo que haya que comprar renta fija, estoy simplemente indicando que así como en 2016, 17, 18, 19 y 20 era un suicidio incorporar renta fija de larga duración a carteras, ahora ya no es así. ¿Ok? Interesante. Vamos a hablar de gurús. ¿Cuál es el problema de los gurús y del stock picking? ¿Cuál es el problema de seguir a gente que parece muy inteligente en redes sociales y luego de hacer selección individual de acciones? Os voy a poner varios ejemplos. Aquí podría poner 1.000.000 de ejemplos. Cada semana traeré algunos. Bueno, Under Armour. Todo el mundo o mucha gente conoce esta compañía. Under Armour es una compañía de ropa deportiva. Muchos la conoceréis. Under Armour tuvo un boom donde sus acciones pasaron de 3, 4, 5 dólares a 55 dólares en 2016 y luego un colapso total desde 55 dólares por acción a 6,97. Y sin embargo, si nos vamos a análisis de gurús de, por ejemplo, que es del 20 de junio del 2016, aquí se publicaba que las acciones de Under Armour suben tras la mejora de la calificación de Buckingham a comprar. Es decir, lo que hacían Buckingham, que es Buckingham Research, que es una compañía de análisis de mercado, decía que era momento de comprar. Y si el que hubiera leído ese artículo o me ha pillado por los clientes de esta compañía, porque me imagino que harían lo que ellos dirían, para eso les pagan, pues imaginaos, ¿no?, la pérdida que están teniendo ahora mismo. Nike, otra compañía histórica que todo el mundo conocemos y tenemos muy en mente. Nike, bueno, Nike
acaba de entrar en probablemente la caída más fuerte de su historia. De hecho, creo que es la corrección en sus acciones más fuerte que ha habido en su historia. Un 74% de caída desde máximos. Y aquí vemos cómo el 12 de octubre del 2021, justo cuando estaba la acción en máximos, se publicaba esta noticia donde decía que Goldman Sachs le da a Nike una calificación de compra y dice que las acciones generalmente se recuperan después de un desempeño inferior al esperado por el mercado. Qué peligroso es esto, chicos. O sea, ¿cómo que las acciones se recuperan después de un desempeño inferior a lo esperado por el mercado? Eso no es verdad. O sea, no hay ningún tipo de garantía de que una acción, después de una corrección, porque lo haya hecho bien en el pasado, luego vaya a volver a seguir yendo bien. No hay ningún tipo de garantía. Cero. La única garantía que existe, salvo que colapse el sistema financiero mundial y en cuyo caso nos va a dar igual el dinero, es que si el conjunto del mercado de renta variable, el conjunto del mercado de bolsa cae un 2, un 5, un 15, un 20, un 50%, en algún momento ese mercado retornará y romperá de nuevo máximos históricos, porque es lo que lleva haciendo desde que existen los mercados financieros en la historia, desde que nacieron. ¿Y por qué el conjunto del mercado siempre se recupera y una acción individual no tiene por qué recuperarse? Pues porque una acción individual es una empresa, y una empresa, nadie sabe lo que va a pasar con una empresa. Hay un montón de empresas que quiebran. La tasa de supervivencia de compañías cotizadas es bajísima. Solamente el 4% de las empresas cotizadas han generado la riqueza que existe en el mercado. El resto se han ido muriendo. Hay cadáveres por todos los lados. Entonces, ¿qué haces haciendo stock picking? ¿Qué haces comprando acciones? ¿Qué haces jugando a bolsa? No juegues comprando acciones individuales. Chicos, no hagáis eso. No hagáis eso. A menos que digáis, mira, estos 1.000 euros, en lugar de irme al casino, me los voy a jugar aquí. ¿Por qué? Porque si los pierdo, para mí es como si me hubiera al casino y los hubiera tirado jugando. Ahora, también te digo una cosa, y esto es una reflexión personal. Si vais a coger 1.000 euros y estáis dispuestos a perderlos, por lo menos utilizadlo para algo que sepáis que vais a disfrutar. Cogeros y pegaros un pedazo de viaje, un pedazo de homenaje en un 5 estrellas Michelin con vuestra mujer, pero no apostéis en bolsa con vuestro dinero. Chicos, no especuléis. Mi remuneración, mi éxito, mi escala y mi crecimiento dependen única y exclusivamente de que a mi cliente le vaya bien, porque yo cobro en función de cuánto dinero gestiono. Ahora mismo en el equipo gestionamos más de 500 millones de euros, partiendo desde cero, hace más de 10 años. O sea, ¿tú cómo crees que pasas de cero a más de 500 millones de euros? Sin publicidad y sin vender ningún curso. Solamente haces eso cuando estás haciendo el trabajo bien y cuando estás tratando de mandar un mensaje coherente y acompañando a los clientes en las buenas y en las malas. Ahí es donde generas realmente autoridad y el cliente te trae dinero. Y si tú consigues que el cliente confíe en ti, te traiga dinero, te recomiende y encima tú hagas crecer ese dinero, estamos todos en el mismo barco, estamos todos alineados. Pero un gurú de internet no tiene ningún tipo de interés especial en que a ti te vaya bien. Esto es importante. ¿Por qué ha caído el oro? Por cierto, el oro cae porque los rendimientos reales de los bonos en Estados Unidos a 10 años han alcanzado el nivel más alto desde el 2023. Y como el oro compite contra los tipos de interés reales, ¿para qué voy a comprar un trozo de metal que no reparte nada cuando puedo comprar un bono americano de 10 años que me paga después de inflación un 2,34%? ¿Para qué? Bueno, pues esto es cómo funciona el mercado del oro, ¿no? Bueno, cambiando de tema, la mayoría de inversores minoristas pierde dinero, y lo he explicado muchas veces. La mayor parte de gente que invierte sola pierde dinero. Veréis en internet mucha gente que pega pantallazos de sus posiciones diciendo que gana dinero. La realidad es que no ganan dinero y yo lo sé porque yo sí que analizo patrimonios reales, no me baso en lo que veo por internet. Y esto no es nuevo. O sea, este año 2026 en las cuentas de los brokers con las acciones mejor o más... las más habituales que tienen los inversores retail, ¿vale? Llevan un menos 12,7%, ¿vale? Esto es normal, o sea, al final es lógico. Y luego un último tema y termino. En 2012 nadie hubiera comprado un fondo indexado, tanto que está de moda ahora. ¿Por qué? Porque fijaos lo que hizo el SP500 en 12 años. Bajada brutal por la crisis por la burbuja de las.com, subida, caída brutal por Lehman Brothers y vuelta a subir. ¿Tú te crees que después de 12 años ganando un 0% de rentabilidad vas a querer invertir en un fondo indexado en el SP500? No. Entonces, no penséis que el SP500 es la panacea. Ya sé que venden cursos de todo esto por ahí, pero no hagáis caso, por favor.
Porque no tiene, el SP500 no tiene por qué crecer otro 13%, 12%, 10% en los siguientes 10 años. No es así, ¿vale? La vivienda, decía que iba a hablar un poco de vivienda hoy. Por cierto, dejadme en los comentarios si queréis que haga un análisis exhaustivo del tema de la vivienda, que a mí me gusta, pero no suelo hablar de ello. La vivienda disparada en Estados Unidos respecto a los salarios. El precio de la vivienda superó el crecimiento de los ingresos durante los últimos 40 años. Ahora mismo, si coges como referencia el año 85, los salarios han subido un 254% y la vivienda ha subido un 400%. Es decir, ha subido 5 veces más la vivienda de lo que han subido los salarios. ¿Cómo acabará esto? Complicado. ¿Y en España qué pasa? En España la vivienda está por las nubes, ya lo sabemos, pero es que está por las nubes también comparado con muchos otros países europeos. Y se está produciendo una caída en muchos países europeos como Italia o Francia o Alemania, pero no en España, lo cual es algo que no deja de llamar la atención. Y tengamos en cuenta que la vivienda en España cerró 2025 con un 89% por encima de su nivel desde 1980 en relación con la renta disponible de las familias. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1980, desde 1980 hasta ahora, el precio de la vivienda ha subido un 89% respecto a lo que ha subido en los salarios. Cosa que no ha pasado con Francia, con Italia ni con Alemania. De hecho, en Alemania ha caído y ahora mismo en Alemania, respecto a los salarios, ha caído un 40% el precio de la vivienda respecto al incremento salarial que ha habido, ¿no? Interesante. Veremos cómo se desarrolla todo esto. Si queréis mi opinión sobre el tema de la vivienda, nunca va a ser recomendación de inversión, ya lo sabéis. Yo aquí no vengo a recomendar ni a asesorar a nadie en particular. Vengo a divulgar y a compartir ideas. Pero si queréis que hable que haga un especial sobre el tema de la vivienda en España, me lo decís y lo vemos en otro momento. Por cierto, y termino con esto, ya se ven cositas por internet graciosas. Fijaros lo que pasa cuando analizas las búsquedas en Google de, entre comillas, no vendo mi casa. En España se dispararon a máximos de 100 en julio de este año. Es decir, se ve que ha habido una tormenta de personas que se han metido en internet y han dicho, oye, que no vendo mi casa. Pues no sé qué pasará. Veremos cositas, me imagino, estos próximos meses. Veremos cositas chulas. Semana que viene es la más importante del verano. Van a publicar un montón de empresas. Estaremos muy atentos. Y las empresas se supone que van a presentar un beneficio interanual del 22,4% de crecimiento. Es decir, que vamos a tener unos grandes resultados. Veremos. La pregunta es si tienes una estrategia que te proteja si no se cumplen estas estimaciones. Porque si no la tienes, deberías hablar con tu asesor para que te ayude. Chicos, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Suscribiros al canal. Activad la campanita. Si queréis elevar cultura financiera, iros a ignaciosilvestre.com y apuntaros a la newsletter gratuita. Y aquí os dejo un código QR para que me podáis contactar si queréis. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima.